Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 19 de mayo. La instrucción de Dios debe ser cuidadosamente apreciada. Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 de Samuel 16:1. Este versículo nos muestra que Dios dirige la historia conforme a su voluntad, no a la nuestra. Cuando uno falla, Dios levanta a otros que esté dispuesto a obedecer. David no fue escogido por apariencia ni posición, sino por su corazón. Dios no busca perfección humana, busca disposición espiritual. Párrafos 1 y 2. Cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él a uno quien podía impartir su espíritu. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo, y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, capacitándolo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuánto se gozó David de triunfar en Dios en su relación con el Altísimo? ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza y mi poder. Él es la fuente y el fundamento de toda bendición. Él ha de ser como la sombra de una gran roca en tierra árida. Él es mi fortaleza y mi apoyo. Él es quien me guarda en seguridad. En Él he de confiar. En estos primeros párrafos, nosotros vemos cómo Dios prepara a quienes Él va a usar. David no apareció de la nada, ¿no? Fue formado en lo secreto. Mientras cuidaba ovejas, Dios estaba formando su carácter. Era sensible a la voz del Espíritu Santo, según lo que acabamos de leer, y dependía de Él en todo. Por eso, cuando llegó el momento, estaba listo. Y la Biblia lo confirma en 1 de Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios no se fija en lo externo, en la apariencia, sino en lo interno, o sea, en el corazón. El carácter se forma antes de la posición. Párrafos 3 y 4. Después que David fue ungido como rey de Israel, Dios no lo encomió por su posición enaltecida, ni por su dignidad y la extensión de su poder, sino que lo instruyó en la relación a las obligaciones que pensaba sobre él. Esta instrucción debería ser cuidadosamente apreciada como la palabra del Señor por aquellos que deban seguir a David como dirigentes de su pueblo. Ha de ser repetida con frecuencia como consejo para las futuras generaciones. Aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad en la causa de Dios hoy, estudian las instrucciones con humildad y oración en sus corazones, solicitando la orientación del Señor. Cuanto más pesadas sean las responsabilidades que se llevan, tanto más humilde se debería ser y más celoso de sí mismo, para no perder la confianza en Dios ni llegar a ser altivos, arrogantes y presuntuosos. Este es el peligro que amenaza a quienes han sido especialmente favorecidos por Dios. A menos que sean doctos en la sabiduría divina y se afanen por revelar los atributos de Dios, estarán en peligro de creer que son suficientes para todas las cosas. Ahora entendemos, mis hermanos, el peligro de ocupar una posición sin humildad. Dios no exaltó a David por el cargo, sino que lo instruyó en su responsabilidad, porque entre más alto se sube, mayor es el riesgo de caer. El peligro no es la posición, es el orgullo que pueda venir con ella, mis hermanos.
Y las Escrituras nos advierte de cada cosa. En el libro de Proverbios 16, 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El liderazgo, mis hermanos, sin humildad se convierte en destrucción. Cuanto más Dios te levanta, más debes depender de Él. Último párrafo. Aquellos que están en posiciones de responsabilidad deben ser hombres y mujeres que teman a Dios, que tengan bien claro en sus mentes que no son más que seres humanos. Deben ser personas que gobiernen bajo la tutela de Dios y para Él. ¿Le comunicarán la voluntad de Dios a su pueblo? ¿Permitirán que el egoísmo empañe sus palabras y sus acciones? Luego de conquistar la confianza del pueblo, como dirigentes sabios que temen a Dios y guardan sus mandamientos, empequeñarán la posición exaltada que el pueblo de Dios debiera ocupar en estos días de peligro. Para abrigar un espíritu de confianza propia, se transformarán en falsos orientadores que guían al pueblo a amistarse con el mundo en vez de mostrarles el camino al cielo. Y finalmente, mis hermanos, vemos que Dios espera de quienes tienen responsabilidad mayor cargo, mis hermanos. Dios busca líderes que reconozcan que siguen siendo humanos dependientes de Él, que no se guíe por su propia sabiduría, sino por la voluntad divina, o sea, su voluntad. El verdadero líder no se dirige, hacia el mundo, sino hacia Dios. Y la Biblia dice muy claro en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el ser humano confía en sí mismo, se pierde, mis hermanos. Pero cuando confía y deposita toda su confianza en Dios, guía correctamente. El liderazgo verdadero nace de la dependencia de Dios. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, nos dice: aquellos que ocupan puestos de responsabilidad deben depender constantemente de Dios para no desviarse. Así que, hermanos, Dios nos llama a valorar su instrucción y a depender de Él en todo momento. No importa la posición que tengamos, siempre necesitaremos su guía. El peligro no está en lo que hacemos, sino en olvidar quién nos sostiene. Y por eso, mis hermanos, les seguimos invitando que nos acompañen cada mañana para seguir creciendo en humildad y dependencia de Dios. Y con este pensamiento en nuestros corazones, postrémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor, enséñanos a depender de usted en todo momento. Guárdanos del orgullo y danos un corazón humilde. Dirige nuestras decisiones y ayúdanos a seguir su voluntad para así reflejar su carácter en medio de personas que nos ven y nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.